Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos. Quería decirles algo y quería decirlo especialmente para aquellos que vienen por primera vez, porque son tan bienvenidos los que vienen por primera vez como los que ya estaban desde antes. Pero una conversación con un colega me hizo pensar algunas cuestiones que no las tenía para nada pensadas. Resulta que cuando algunos de ustedes se han anotado al seminario diurno de la Escuela de la Orientación Lacaniana, que es este seminario, yo les enviaba como respuesta al correo que me mandaban una nota, una pequeña notita, donde les contaba más o menos en qué andábamos los que habíamos estado trabajando el 21. Y resulta que este colega, cuando vio la notita que yo mandaba, me preguntó si en realidad quería que venga gente al seminario o si los quería echar. Me dice, a mí me parece que los querés echar, o sea, les mandás una nota diciendo que es el seminario tal y tal, pero es un seminario que ya se viene trabajando desde el 2024 y que podés o pueden ir a algunos lugares en la web como para ver la grabación de los encuentros que hemos tenido, ¿no? Entonces, cada persona que con la mejor voluntad del mundo se anota en un seminario, lo primero que alguien le dice, mira, fíjate que hay 16 encuentros grabados para que te hagas una idea de dónde andamos. Que es como una manera de agarrar y decir, esto es una cosa muy complicada. Y este colega me decía, vos deberías ser más seductor, tendrías que agarrar y mandar una nota diciendo, este año vamos a ver cosas nuevas y vamos a ver cosas muy importantes para la clínica, y no ya directamente recibirlos diciendo, miren que hace años que nos venimos juntando. Y ni que hablar cuando uno dice, y esto ha sido la continuación de otro seminario que duró como 4 años, ya no recuerdo cuánto, es como 7 años, o sea, podrías ver la grabación de 58 encuentros, es echarlos. ¿Sí? Nunca lo había visto así. Pero me dejó pensando de por qué yo mandaba, o sobre por qué yo mandaba esa nota, y yo mandaba esa nota porque hay una cuestión que creo que con quienes me conocen acá siempre he tratado de ponerla en primer plano. ¿Y qué es? Que la enseñanza de Lacan no puede ser capturada, no puede ser tomada, sino en su propio movimiento. No podemos, perdón, te lo voy a admitir y voy a decir, no podemos tomar un tema como si fuese un tema aislado, intemporal, y menos si queda por fuera del propio movimiento que dio lugar a ese tema. ¿Sí? Lacan lo dijo de muchas maneras, pero una de las que más se repite es que su enseñanza no puede ser capturada, sino en su propio movimiento. ¿Sí? Y esto es una cosa que a mí me ha pasado y que estimo que a ustedes también les pasó, que cuando uno hace frente a un texto o un seminario de Lacan, se da cuenta que esa elaboración de Lacan viene de antes. Cuando uno arranca, dice, esto viene de antes, ¿no? Que viene de antes, y muchas veces tenemos la impresión
que entre lo que conocemos de ese antes y lo que empezamos a conocer ahora, nos faltan eslabones. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado enorme cantidad de veces, donde uno dice, bueno, a ver, me interesa tal seminario, el seminario 8, la transferencia. Y después me interesa o llega a mi vida el seminario 17, al revés del psicoanálisis, y uno lo lee y dice, che, pero acá me parece que faltan cosas, no entiendo qué es lo que está diciendo, porque incluso a veces creo entender que dice lo contrario de lo que decía 10 años antes. Efectivamente nos faltan eslabones. Lo que llevó a la comunidad analítica rápidamente a darse cuenta que la enseñanza de Lacan no es un sistema cerrado, para nada es un sistema cerrado, y el sentido que podemos nosotros encontrar en un texto, en un seminario, que es la transcripción de una enseñanza hablada, oral, el sentido que podemos encontrar depende también del movimiento de la elaboración que lo llevó a ese momento y que nos llevó a nosotros a ese momento. El sentido de lo que aparece depende de ese movimiento elaborativo, ¿no? Entonces algunos nos encontramos con el seminario 17, creemos entender algo, el de al lado, que tiene un recorrido diferente, cree entender otra cosa, porque no se trata de un sistema cerrado. Ahora bien, hay ciertos seminarios o ciertos escritos que tienen el efecto de una especie de punto de capitón. No sé si a ustedes les ha pasado. Uno se encuentra con algún seminario, con algún texto, perdón. No, Roberto, es para decirte que hay alguien que quiere entrar, pero dice que no puede entrar. Muy bien. Lo puso en el WhatsApp. Vamos a ver, esta sos vos, Marina. ¿Y dónde está? Perdón, admitir. Vamos a admitir. Nosotros admitimos todo. No negamos nada. Admitimos todo. Decía que uno se encuentra a veces con ciertos textos o ciertos seminarios que tienen una especie de, o promueven la impresión de una especie de punto de capitón. ¿Sí? Son momentos en que la transmisión parece tener cierta estabilidad, ¿no? Cierto efecto de cierre. Es como si en vez de ver toda una película nos detuviésemos en un fotograma y ese fotograma uno dice, che, esto lo entiendo. Me parece que es como un seminario no conclusivo, porque Lacan jamás dio nada conclusivo, pero sí es como una especie de punto de capitón, ¿no? Un efecto de cierre. Ahí hay algo que se terminó de consolidar. Doy un ejemplo, el seminario 23, cuando uno habla de clínica nodal, o el seminario 11, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, o con la ética en determinado momento, temas que uno dice, este es el texto, este es el seminario. ¿Sí? Cierto efecto de cierre, cierto efecto de estabilidad, que generalmente son esos textos o seminarios donde uno dice, ahora entiendo, ahora la agarré, ahora la capté. Para algunos de ustedes esto debe tener resonancias del año pasado. ¿Se acuerdan cuando uno decía, capté, la agarré? Lacan dice el papel de lo imaginario ahí en lo que agarraste. No vayas a creer que es algo de la razón en abstracto. A todos nos ha pasado, o a veces nos ha pasado, uno dice, ya, esto lo agarré. Ahora me falta la clínica nodal, pero la clínica estructural la tengo, esta ya la agarré. ¿Sí? En general, cuando uno dice, ahora entiendo, se verifica que poco tiempo después uno dice, no era tan así como yo creía. Yo creí que entendía y ahora me doy cuenta que no entiendo demasiado.
Pero esto pasa porque uno otra vez se vuelve a meter en ese movimiento, en esa especie de magma, ¿no? En ese movimiento que tiene que parar. Uno dice, bueno, ahora viene el punto conclusivo, ahora viene la respuesta, ahora viene el cierre y te relanza otra dimensión. Bien, a diferencia de esos seminarios o escritos que producen el efecto de punto de Capitón, en el seminario 21, esto se los cuento a los recién llegados, en el seminario 21 asistimos a un movimiento elaborativo que parece no detenerse y del que no vislumbramos cuando lo vamos leyendo con atención, no frase por frase, pero vamos tomando algunos puntos importantes de algunas clases. Este es el tercer año e hicimos las 6 primeras nada más. O sea, hemos dedicado tiempo. Y cuando uno dedica ese tiempo y se encuentra con esa clase, parece ser un movimiento elaborativo en acto. Uno dice, el tipo lo está pensando así, pero en la clase pasada de él lo estaba pensando de otra manera. Doy un ejemplo. No sé si ustedes recuerdan que en determinado momento Lacan, en las clases que estuvimos viendo, pensaba la neurosis a partir del nudo límbico. No sé si lo recuerdan, tal vez no lo recuerden, no importa. Él pensaba en la neurosis a partir del nudo límbico. Eso no lo retomó nunca más. Es más, retomó para otro lado. Y uno dice, tú estabas con esto. O nuestra teoría de los 6 discursos, que no de los 4 discursos, sino de los 6 discursos, levógiros, dextrógiros, ¿se acuerdan de eso? Eso no tiene continuación. O sea, él está elaborando en ese momento y uno que lo va siguiendo va tratando de encajar las zapatillas en las huellas de la arena que dejó este muchacho. Uno dice, ¿para dónde va? La verdad que no sé. Tengo cierta idea, pero tampoco lo sé. Y el seminario 21 es esto. Para nada es un seminario, un punto de Capitón, para nada es donde tiene redondeada toda una clínica. ¿Sí? Y este seminario empieza con Lacan diciendo recomienzo. Primera frase del seminario, ese recomienzo. Los que estuvieron haciendo el seminario 20 deben recordar, yo digo deben recordar, ni yo me acuerdo, pero podrían llegar a recordar la última parte del seminario 20, la última parte de la última clase del seminario 20, Lacan dice, y que no sé si voy a seguir. Por un lado, ZC, ya está, suficiente. Lo dije en francés con acento del barrio de Boedo, ZC, suficiente, ya está, terminé. ¿Sí? Y por otro lado, encore, aún un esfuerzo más. Y empieza el seminario 21 diciendo recomienzo. No sé si recuerdan esos párrafos donde dice esto es como una especie de pase de mi enseñanza. Tomamos del seminario 1 al 20, lo ponemos entre corchetes o entre paréntesis y ahora arranco desde un lugar diferente. No dice, vengo con tal tema y ahora este tema se relaciona con este otro, vamos a poner este otro. No. Dice recomienzo. A ver si puedo admitir. ¿Ok? Este recomienzo, empiezo de nuevo. ¿Sí? Y en este empezar de nuevo, lo primero que nos impacta es que va a haber una cuestión que va a tener permanencia. Como dice, y el 21, y el 22, y el 23, o sea, los seminarios que vienen, va a haber una cosa que va a tener permanencia, que es el nudo. O mejor dicho, los nudos. ¿Sí? Más allá de cambios y desarrollos que son constantes, hay algo que permanece, que es el nudo o los nudos, y entre ellos el nudo Borromeo, de tal manera
que empezamos a tener los primeros rudimentos de lo que se llama la clínica nodal. No vayan ustedes a pensar que tenemos, los recién llegados, no vayan ustedes a pensar que tenemos demasiados elementos de lo que es la clínica nodal. No tenemos demasiados ni tenemos muchos. Tenemos algunos pocos, ¿sí? Donde él nos contó, dale que con esto yo puedo pensar la clínica psicoanalítica. Esto no sé si se ve bien, es un nudo Romeo. Dale que con esto yo puedo pensar la clínica psicoanalítica. Pues bien, si yo pudiese más o menos pensar con esto la clínica psicoanalítica, si puedo usar el imaginario, dale que, imagínate que juguemos a qué, pensemos qué, imaginemos, pensemos que tal vez yo pueda provocar en ustedes, decía Lacan, algunas intuiciones, algo que pueda darnos alguna orientación clínica, ¿sí? Y esa clínica que de la cual tenemos pocos rudimentos hasta el momento, que yo recuerde, dice que está hecha de tironeos. La intervención de un analista por ahora tiene que ver con tirones que le pega a un nudo. ¿Eh? La clínica nodal. Y uno tiene que desterrar una idea. De nuevo le hablo más a los recién llegados, también a los que ya estaban, y me hablo a mí mismo. Uno tiene que desterrar una idea. La idea de que el nudo viene a agregarse a algo que estaba antes. Cuando dice recomienzo, vuelvo a comenzar, no dice sigo. El seminario anterior se llamaba aún, encore, y ahora vamos a poner encore plus, un poco más, aún más. No, no es así. El nudo no viene a agregarse a algo que estaba antes, ¿sí? Como si existiera un conjunto de conceptos o de operadores con los que damos cuenta de la clínica, y a eso ahora además le agregamos la perspectiva del nudo Borromeo. ¿Sí? Es una manera que uno lo podría pensar. Ahora le agregamos algo más. ¿Sí? Esta idea la tenemos que desterrar de movida porque es una idea errónea. Una idea errónea. Y es al revés. Es a partir de la perspectiva o las perspectivas que introduce el nudo que debemos redefinir lo que antes creíamos saber. Es a partir de la perspectiva o de las perspectivas clínicas que introduce el nudo, dale que este nudo nos puede llegar a servir para, que tenemos que redefinir lo que antes creíamos saber. Eso que antes creíamos que... Porque eso que nosotros creíamos saber de antes, ahora es otra cosa. Y sería para nosotros un obstáculo epistemológico, inclusive un obstáculo a nivel clínico, pensar que hay cosas que sabemos antes de esto. Porque ahora son otra cosa, porque arranqué desde otro lugar. Y por ejemplo, un tema, y que no es un tema menor, es que conviene partir de la idea de que no sabemos qué es lo imaginario, qué es lo simbólico y qué es lo real. Lo digo así fuerte, de manera abrupta, para la gente que ha estado antes, se los dije muchas veces, no crean que sabemos, nos tenemos que olvidar, no sabemos qué es lo imaginario, qué es lo simbólico y qué es lo real. Es más, tenemos que empezar a decir lo imaginario, lo simbólico y lo real a nivel del nudo, como diciendo no es lo de antes, lo de antes era otra cosa. O sea, una primera idea, tenemos que, me parece la mayéutica socrática, ¿no? Digamos, tenemos que desprendernos de cualquier cosa que suponíamos saber.
¿eh? Y así hemos empezado a trabajar. Yo hoy no voy a introducir nada nuevo, voy a dar alguna vuelta por algunas cuestiones que me parecen centrales, porque me parecen que es el armazón, el esqueleto, me parece, alrededor del cual vamos a ir armando cosas. No voy a decir nada nuevo, pero voy a decir cosas que me parecen centrales. Y voy a aprovechar que este seminario empezó temprano, porque en general los seminarios empiezan en abril. Voy a aprovechar que tenemos mínimo un par de encuentros para agarrar y dar algunas vueltitas, ¿no? Para hacer algunos pequeños recorridos que nos refresquen un poco esta clínica. ¿Sí? A mí personalmente me pasó que iba a empezar hoy con la clase 7 y tenía una sensación de exilio respecto del texto, una sensación personal de exilio respecto del texto, porque me había alejado un tiempo en que estuve con otras cuestiones, con otra clínica, ¿sí? Con una clínica donde el operador central para nada es un nudo, sino que tiene que ver con los discursos, tiene que ver con el concepto de discurso, y estaba con ese clima y vengo acá y empiezan ciertas cuestiones del nudo donde digo, bueno, a ver, tengo que darle un poco de vuelta para empaparme con este momento, sobre todo para olvidarme de las cosas que yo creo que sé. Entonces así, esta vez y la vez que viene, depende cómo me agarre. Si me agarre con ganas de arrancar con la clase 7, arranco por ahí. Y si no, hacemos también unas vueltitas, unas vueltitas más de lo que estuvimos trabajando. Hemos encontrado una cuestión de entrada en el seminario con que el nudo Borromeo es un calce de 3 anillos. Cada uno de esos anillos, yo los llamo anillos, nosotros estuvimos viendo ciertas cuestiones terminológicas, cada uno de esos anillos es un nudo. Esto es un nudo, es lo que se llama nudo trivial. Esto es un toro, una rosquita. ¿Sí? Esto es un nudo trivial. Y el nudo Borromeo está hecho del calce de 3 nudos triviales, o está hecho dentro del calce de 3 anillos. ¿Sí? Vamos a usar la palabra anillos. Hay un anillo real, otro simbólico y otro imaginario. Dale que un anillo real, dale que un anillo me sirve para pensar el registro imaginario, y dale que un anillo me sirve para pensar, para imaginar, para intuir algo del registro simbólico, y otro anillo para entender o para intuir el registro imaginario. ¿Sí? Entonces arrancamos con esto, pero de entrada ya nos encontramos con que Lacan habla de lo real del nudo. Y cuando habla de lo real del nudo, no está hablando del registro real, no está hablando del anillo con el que nos imaginamos el anillo con el que nos imaginamos el registro real. Tenemos anillos que parece ser el de lo simbólico, el de lo real, el de lo imaginario, pero después Lacan habla de lo real del nudo y es otra cosa, o de lo simbólico del nudo, o de lo imaginario del nudo, y no está hablando del anillito con el que pensábamos lo imaginario, sino la dimensión imaginaria que tiene el nudo. ¿Sí? Pasa con lo real, pasa con lo imaginario, pasa con lo simbólico, y lo que ya trae una complicación, porque cuando uno dice lo real del nudo, ¿por qué estás hablando del registro real? O estás hablando de la dimensión real del nudo. Ya nos encontramos con un problema. Yo sigo echando a la gente, sigo diciendo, miren que esto es muy complicado. ¿Sí? Y después nos hemos encontrado con que cada uno de los registros tiene dimensiones de los otros dos, como si estuviesen interpenetrados.
cada uno de los registros con los que vamos a pensar configuraciones clínicas tienen en sí mismo una dimensión de los otros dos como si estuviesen interpenetrados, ¿sí? De tal manera que Lacan nos puede hablar de lo real de lo simbólico o de lo imaginario de lo simbólico. ¿Ah? Voy a hablar de lo real de lo simbólico, es decir, voy a hablar de la dimensión real del registro simbólico o de la dimensión imaginaria del registro simbólico, o de la dimensión imaginaria del registro real, o la dimensión simbólica del registro real, o este tipo de combinaciones, sabedores de que en cada una de esas articulaciones ni lo real es lo mismo, ni lo simbólico es lo mismo, ni lo imaginario es lo mismo. Hay ciertas complicaciones hablar del imaginario de lo real. Y decir, bueno, y lo real de lo imaginario, sí, también está lo real de lo imaginario, pero ni lo imaginario ni lo real son lo mismo en esas dos formulaciones. Ya trae un problema clínico, ¿sí? Y una idea que sí nos quedó, que es una idea clara, no, por lo menos he tratado de transmitir en este tiempo, es que nada, absolutamente nada puede ser pensado sin un anudamiento de estas tres dimensiones. Se acabó decir esto es simbólico. Antes teníamos suerte, podíamos decir esto es imaginario, esto es simbólico. Ahora se acabó. No hay nada, absolutamente nada que pueda pensarse por fuera del anudamiento. Nada. El ejemplo que les recuerdo a algunos y que les traigo a lo que no tuvieron era la matemática o la lógica proposicional. Yo alguna vez he traído acá un libro que he querido quemar infinita cantidad de veces, que nunca me animo, que es de lógica proposicional, y en un momento Lacan decía, esto es puramente simbólico, es una combinatoria simbólica. Y ahora dice, no, también hay intuición ahí, también hay un elemento real y también hay un elemento imaginario. En las matemáticas mismas hay elementos imaginarios. Hay toda una dimensión de la matemática que no puede ser pensada sin la intuición del matemático. El matemático ha intuido algo. Después eso se formalizó, se hizo la maquinita simbólica, pero recuerden que el discurso matemático para Lacan también es una articulación de los tres registros. ¿Se acuerdan? La religión, el psicoanálisis, los registros, los discursos que él iba armando. No hay nada por fuera de eso. Se acabó la idea de hablar de lo simbólico como si estuviese separado. ¿Eh? Entonces, por todas estas dificultades y como bienvenida a los que llegaron, quería hacer un pequeño acercamiento a estos registros, un pequeño acercamiento, porque no es más que un acercamiento, que no tiene nada de definitivo, y que ha sufrido un cambio, que tiene una presencia inaugural a partir del Seminario 21. A partir del Seminario 21 uno dice, che, lo simbólico es esto, pasa por acá, ya hay cierta cosa que de otra manera no es, como era antes. Como era en lo que uno podría decir la primera enseñanza de Lacan. ¿Sí? Cuando digo la primera enseñanza de Lacan, no estoy hablando a autores como Jacques Salamé, que han hecho una lectura exquisita de los tiempos, las escanciones que hay en la enseñanza de Lacan. No estoy hablando de eso, estoy hablando de lo que dice Lacan, que se empecé de nuevo, che, acá es otra cosa, acá es otra, por lo tanto hay lo de allá, lo de antes, y ahora lo de acá, hay dos. Si uno toma el Seminario 21, hay dos. Entonces, un pequeño acercamiento para saber qué cosa se nos cae de la primera enseñanza de Lacan, es decir, del 1 al 20, y qué cosas tienen una presencia inaugural. Todo lo que yo digo, les pido por favor que lo vayamos matizando. ¿Sí? Yo de alguna manera lo tengo que decir de una forma asertiva, como para decir,
esto es así, pero hay que buscarle los matices. Alguien de ustedes me puede decir, che, pero con el nudo Borromeo empezó, hay una clase en el seminario 20, ya no es que arrancó en el seminario 21. Sí, perfecto. Pero uno dice, Lacan mismo dice, che, arranco de acá. Recomienzo. Comienzo de nuevo, no sigo, comienzo de nuevo. ¿Sí? Entonces, la primera cosa que quería decirles es que tenemos que pensar la realidad. Este concepto que en el psicoanálisis ha tenido diferentes lecturas a partir de diferentes palabras del alemán. La realidad, que nosotros traducimos como podemos, la realidad efectiva, como diferencia de la realidad psíquica, ¿no? La realidad objetiva, como diferencia de la realidad psíquica, por ponerle estos nombres que ha traído el psicoanálisis. Quería proponerles que la realidad en la que vive el ser hablante la tenemos que pensar como un nudo. El ser hablante vive en una realidad y nuestro desafío es pensarla como un nudo. Siempre es un desafío. De la misma manera que puede ser un desafío decir la realidad la tenemos que pensar como un fantasma. De la misma manera que podemos decir la realidad la tenemos que pensar como un discurso, tenemos que hacernos a la idea de que la realidad es un discurso y tiene cierta lógica, aislable. Pues bien, acá tenemos que hacer el esfuerzo de pensar la realidad del ser hablante como un nudo. Como un nudo hecho del calce de tres anillos. Hace tiempo estuvimos trabajando cómo era la cuestión del calce. El calce es cómo se interpenetran esos anillos. Este pasa por abajo, este pasa por arriba y ahí se cierra. Y este pasa por arriba del de arriba y este pasa por debajo del de abajo. Eso es un calce. ¿Sí? Como calzan esos anillos. Que dan cuenta, ese calce, es decir, ese nudo, porque ese nudo se define por el calce, porque todo nudo se define por un calce. ¿Sí? Ese nudo da cuenta de la realidad del ser hablante. El calce de tres registros. Y la primer novedad, y una muy fuerte novedad que trae este seminario, es que ahora lo imaginario, el registro imaginario, está en la estructuración misma de la realidad. En la estructuración misma de la realidad está el registro imaginario. ¿Sí? De tal manera que uno puede decir que el registro imaginario tiene una importancia equivalente a los otros dos registros en la realidad. En la estructuración de la realidad, eso que va a ser para nosotros el registro imaginario, tiene un papel exactamente equivalente de lo simbólico y de lo real. Entonces, la equivalencia de los tres registros. ¿Sí? Y esto no es un dato menor, porque en toda la primera enseñanza de Lacan, la primera parte de la enseñanza de Lacan, lo imaginario era un velo. Lo imaginario era una dimensión encubridora. Lo imaginario era una instancia de desconocimiento. Es un velo, es algo que hay que correr, es algo que hay que sacarse de encima, es una instancia de desconocimiento. ¿Sí? Y Lacan tenía la idea de que se podía llegar a lo real solamente desde lo simbólico, atravesando lo imaginario. Porque lo imaginario es no más que una instancia encubridora, hay que ir atravesando, hay que sacárselo de encima. En un análisis, lo primero que recibíamos como formación cuando nos contaban en los grupos de estudio era: no te enganches en lo imaginario, esa es una dimensión determinada. Tenés que operar sobre la dimensión determinante. Eso es un velo, tiene una dimensión encubridora. Y a lo real se llega por lo simbólico. Insisto, esto tenemos que matizarlo. Porque uno dice, el seminario 21 y ahora lo imaginario no es lo que antes era.
para los que estuvieron y están trabajando el seminario 18 y ya se acercaron a la dimensión del semblante y ya empezaron a trabajar que el semblante es un mix simbólico imaginario, ya evidentemente Lacan en la cabeza no tenía que era la idea de que lo imaginario era una instancia de desconocimiento. El concepto mismo de semblante, el concepto mismo de la realidad como un sistema ordenado de semblantes, ya te empieza a meter lo imaginario en la estructuración discursiva de la realidad. Ya no es una cosa menor que hay que sacar. Por eso uno dice, maticémoslo. ¿Sí? En el movimiento, en el desarrollo de la enseñanza de Lacan, el imaginario se va, uno ve que se empieza a correr y empieza a formar otra configuración clínica. Pero el seminario 21 tiene algo que no tenía antes. O sea, ahí sí podemos decir que es una cosa inaugural. Ya no era una instancia de desconocimiento, ya no era una dimensión encubridora, ¿sí? Pero va a haber algo que es diferente y va a haber algo que es propio de este seminario y de los que continúan, ¿sí? Pero vuelvo a la primera enseñanza de Lacan, cuando lo imaginario era nada más que una cuestión encubridora. Él hizo todo un desarrollo de depuración de lo simbólico, todo un desarrollo de depuración hasta llevarlo, lo simbólico, al estatuto de una letra sin sentido, al modo de la ciencia. La ciencia con sus fórmulas está hecha de letras, vamos a poner números, letras y números que no tienen ningún sentido, simplemente muestran que lo real de la ciencia le obedece a esas fórmulas. Entonces Lacan decía, pues bien, yo quiero para el psicoanálisis exactamente lo mismo, que lo simbólico sea depurado a tal punto que consigamos letras sin sentido a la que lo real del psicoanálisis responda. Era el Lacan científico, si ustedes quieren, ¿sí? Ese paradigma en que lo simbólico puede alcanzar lo real atravesando la barrera de lo imaginario, del esquema lambda, del esquema Z, ¿no? De esos primeros seminarios de Lacan, ¿no? Entonces, el punto en el que lo simbólico articularía un real era definitivamente más allá de lo imaginario. Y esa perspectiva en el seminario 21 cambia radicalmente. Se acabó eso. No más, porque lo imaginario es otra cosa. Y entonces ya desde la primera clase del seminario nos empezó a hablar de lo imaginario como, imagínate, dale que, lo podés intuir. Cuando yo dije, bueno, a ver, arranquemos de lo ya trabajado, evidentemente dentro de la cabeza tengo cosas que ya están trabajadas mucho tiempo después. Pero Lacan es un tipo que puede agarrar y decir, miren, ¿saben qué hace la histeria? La histeria se imagina un hombre. Se imagina un hombre y entonces logra tejer una trenza, pero arranca por ahí, lo ve a él. Este tipo de cosas freudianas re concretas, que dice, ella vio al hermanito y sabe que no lo tiene, punto, y lo quiere tener, punto. Y uno dice, es que lo vio y ya sabes, o sea, como una cosa de, bueno, este tipo de cuestiones en el seminario 21 empiezan a tener peso. Uno diría, pero ¿qué peso puede tener en una práctica lógica como el psicoanálisis que alguien se imagine una cuestión, que la pueda pensar? Ningún peso lógico. El psicoanálisis es una práctica lógica conducida por lo simbólico. Que si Lacan dice, no. Entonces, ya de movida nos habla de imaginar y nos habla de lo imaginario como una intuición, como una imaginación que sirve, no sé si recuerdan, para masticar lo simbólico.
primer acercamiento raro. Que alguien venga con un teorema simbólico y uno diga, déjame masticarlo un poco. Déjame masticarlo. Y que ese mâché, ese masticar tenga un peso en la estructuración de la realidad. Lo imaginario no son cosas de segundo orden. A ver si es como agarrar y decir, fíjense que es a través de lo imaginario que nosotros podemos masticar lo simbólico, que si no tuviesen lo imaginario para masticar lo simbólico, no sé qué pasaría. Todo lo que ustedes me digan de simbólico, es más, todo lo que ustedes conozcan de simbólico, me lo digan o no me lo digan, ustedes lo tienen masticado por lo imaginario. Cuando ustedes miran la metáfora paterna, ustedes no la miran como la inteligencia artificial. Ustedes miran la metáfora paterna y dicen, el nombre del padre viene, sí, pero no ven solamente letritas simbólicas. Ustedes se imaginan la metáfora paterna. No sé cómo imaginan a la madre, no sé cómo imaginan al padre, pero no hay simbólico por fuera de la capacidad que tiene el ser hablante de masticar lo simbólico. Y al simbólico se lo mastica con lo imaginario. Qué importancia tiene el imaginario, ¿no? Masticar lo simbólico es una novedad inmensa. Esto sí que es, no tiene nada que ver con el seminario 18. Llévenlo a la clínica, porque son pequeñas cositas, pequeñas piedritas que vamos poniendo, pequeñas miguitas de pan en el bosque que dejamos, pero después los grandes temas van a tener que ver con esto. Y ha habido un trauma en su vida terrible, irrupción de un goce, de Che, ¿cómo lo imaginó? ¿Cómo lo pensó? ¿Cómo lo asimiló? ¿Cómo lo pudo tragar? No, lo pudo asimilar y tragar por un trabajo elaborativo, lógico del psicoanálisis. Lacan te mira y te dice, no es así. Es fuerte. ¿Vieron cuando uno dice imaginario sirve para masticar lo simbólico? Bueno, no sabemos todavía qué es lo simbólico, pero ya nos presenta un imaginario que es completamente diferente. ¿Sí? Que no es un velo, cosa de desconocimiento, un cubridora, nada que ver con eso. ¿Sí? Doy un ejemplo que es el ejemplo que vengo expandiendo un poco en las entrelíneas, el tema de pensar. Pensar tiene una dimensión imaginaria, como todo tiene una dimensión imaginaria. Pensar tiene una dimensión imaginaria. El pensamiento a nivel imaginario consigue hacer bocados, porciones de lo simbólico, masticarlo, de lo simbólico para hacerlo digerible, de lo simbólico que es en sí mismo ilimitado y mortífero. ¡Pum! ¿Cómo lo simbólico es ilimitado y mortífero? Si yo estuve años estudiando el estructuralismo, la dinámica identificatoria, el sujeto que se representa, o sea, se representa por un significante, para otro significante, cómo lo simbólico es ilimitado y mortífero. Y solo puede ser tragado, solo se puede hacer digerible por lo imaginario. Encima me pones el pensar a nivel imaginario, o rescatás el nivel imaginario del pensar, el nivel del registro imaginario, la presencia del registro imaginario en el pensar. Como si yo les dijese, agarren un seminario de Lacan, ustedes pueden ser muy inteligentes, pero lo que van a agarrar, lo que van a captar, lo van a captar por lo imaginario. No lo van a captar por no sé qué otra cosa. Y uno tendría ganas de decirle a Lacan, che, pero vos nos has enseñado a leer en Freud, por ejemplo, los Gedanken, los pensamientos, ¿no? Los pensamientos inconscientes, que cuando uno se acercaba a los pensamientos inconscientes de Freud, era una instancia completamente simbólica.
la cadena del saber inconsciente, todo simbólico. Y Lacan te dice, no, mirá, ojo, que el pensar tiene una dimensión imaginaria. ¿Mm? Me acuerdo una vez que estaba, hace muchos años, pero muchos años, trabajando cuestiones de este seminario, y ya la impresión que tenía era, yo clínicamente hago todo al revés. Todo al revés, porque no me engancho en mi imaginario y quiero rescatar este significante, ese uno que represente, qué sé yo, y cuando veía esta cosa de Lacan, decía, mira vos, Lacan lo ayuda a pensar de otra manera. Cositas fuertes, ¿sí? Entonces, ¿y lo simbólico qué es? Que es ilimitado y es mortífero. No, escúchame, esa no te la puedo aceptar, Lacan. Al revés, lo que es mortífero es el eje imaginario, A'. Porque en A', el deseo es el deseo del otro y el deseo es el deseo del otro. En esa dimensión se juega a nivel imaginario y es una lucha a muerte. Es una lucha a muerte. Solamente lo simbólico nos puede sacar de ahí. Porque lo simbólico nombra, le da un lugar a cada uno, ¿eh? Y entonces ya los hermanitos no se van a terminar matando por quién va a tener el cochecito azul, sino que uno dice, el cochecito azul se lo regalé a Robertito, ¿eh? Y el cochecito verde te lo voy a regalar a vos. Ese de Roberto, eso ya metemos lo simbólico y lo simbólico apacigua. Eso es lo simbólico, apacigua la agresividad. Estoy diciendo palabras para producir resonancia, la agresividad en psicoanálisis, de los primeros escritos de Lacan. Lo simbólico apacigua la agresividad de lo imaginario. ¿Sí? Y acá Lacan te va a decir, no, lo simbólico es ilimitado y mortífero. Evidentemente ha hecho un recorrido de la agresividad en psicoanálisis hasta el seminario 21. ¿Sí? Lo simbólico en este seminario se llama la langue. Y ustedes ya la conocen del 20. ¿Eh? Simbólico del seminario 21 es la langue. ¿Qué es la langue? Uno está siempre dando vueltas a esta cuestión. Es un estado del significante en el que solo hay ese uno. Un estado del significante en el que solo hay ese uno. Son eses uno, porque son un enjambre de ese uno, ¿no? Son eses uno que no hacen un conjunto, ¿no? Un estado del significante en el que solo hay eses uno que no hacen conjunto. Y Lacan nos va a dar una definición hermosa de lo simbólico, que es el simbólico es un chancro. Fíjense cómo usa lo imaginario. ¿Eh? Yo no sé si les mandé en algún momento alguna imagen de un chancro sifilítico, como para asquearlos un poco. Pero imagínense una ulceración. ¿No? Una ulceración. Alguna de estas enfermedades vasculares que desafortunadamente aparecen a partir de determinada edad, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, tiene un problema de vascularización y hay partes donde la piel se infecta y se cae y queda ahí en carne viva. Eso lo simbólico es un chancro. Qué bonito, ¿no? Ya no es para me hago representar por identificación, es un chancro. Un aguijonazo, una marca a fuego, como la que se le hacen a las vacas en la yerba. Eso es lo simbólico. ¿Cómo lo podemos imaginar? Porque acá tenemos que andar imaginando, y lo podemos imaginar como esas palabras que nos ulceraron. Ustedes tienen palabras que los ulceraron, yo también tengo mis palabras que me ulceraron, que me producieron marcas en el cuerpo. Y la idea de Lacan es que eso avanza hacia la muerte. Las palabras que nos marcaron. ¿Sí? Insisto, tenemos, para entender la langue, para
entender de qué se trata la Lange, ese estado del significante, debemos olvidar todo lo que creíamos saber o que supimos en algún momento sobre la noción de estructura. Estamos absolutamente lejos de Lacan del estructuralismo. Porque esa noción, la noción de estructura, implica la idea de un sistema de relaciones entre elementos. Eso es una estructura, un sistema de relaciones entre elementos. Después los elementos pueden ser con letras, números, los Bourbaki. Me acuerdo de algunas cosas que he leído en algún momento de mi vida, mucho no las entendía, pero digamos sobre la noción de estructura, un sistema de relaciones diacríticas, es decir, un sistema de relaciones diferenciales, relaciones binarias. En la Lange no hay nada de eso. No hay nada. Esa palabra que te laceró no tiene un S2 al lado. Que vos decís, bueno, y entonces esto es un S1, pero con el S2 yo voy a... No existe más esa relación, no hay relaciones diacríticas, binarias. No hay posibilidad en esos S1 de la Lange de establecer una relación diferencial. Cada S1 es un S1 igual a otro S1. Y en este estatuto no hay representación, no es que me hago representar por, no es la estructura y su sujeto. ¿Sí? En el nivel de la Lange, es decir, en el nivel de estos S1, solo hay resonancias, efectos de goce en el cuerpo. Vamos a empezar así, solo hay, después le agregamos otra cosa, pero ahora digamos solo hay, ¡pum!, me pegó. Y esto retrospectivamente veo que me pegó toda mi vida. Hay un caso que yo conozco bastante, que es el caso de Somos Pobres. Somos Pobres. Y este Somos Pobres es una marca que puede tener medio siglo, y es una marca así a fuego en el cuerpo. Somos pobres. ¿Cómo te vas a comprar un auto de eso? ¿Te podés comprar el auto? No. Uno dice, esto lo vive a nivel del cuerpo, a nivel de resonancias que ha producido y ciertos efectos de goce en el cuerpo. ¿Sí? Podemos ver, yo prefiero entrar por ese lado, por el lado de la palabra, cuando no sé, por el lado de esas palabras. ¿Sí? Hemos hablado mucho de esto, de la resonancia de ciertas palabras en el cuerpo, en el acto de coger. Perdón que lo diga de esta manera, pero si digo de fornicar, queda peor todavía. ¿Sí? Entonces, donde ciertas palabras no es que significan gran cosa, digamos, no se juegan a nivel de la significación, se juegan a nivel de las resonancias en el cuerpo y los efectos de goce que pueden producir. ¿Sí? Lo mismo los insultos. Uno cree que los insultos tienen... Uno puede usar cualquier cosa para insultar. Como ese ejemplo que daba Freud del nenito obsesivo, referencia de grande, sino no obsesivo, que decía cama, mesa, lapicera. ¿Sí? Bien. No sé por qué esto me trajo a otro momento. Ah, ya sé. Que estuvimos hablando sobre cómo pensar de onda, la expresión de onda. Tuvo ciertas resonancias en mí en relación a pensar que sí. ¿Qué quiere decir de onda? Estoy haciendo esto de onda. ¿Qué quería decir hace 10 años y qué quiere decir ahora? Sobre el sentido antitético de las palabras. De eso estamos hablando. ¿Sí? Entonces, la Lange, S1, resonancias, efectos de goce en el cuerpo. Esta interpretación me resonó. Y otra cosa que va a tener mucha importancia, que todavía no la vimos y que nos hace arrimarnos, porque venimos hablando de lo simbólico y lo imaginario, es que lo simbólico, en la primera enseñanza de Lacan, era un sistema
de relaciones que tenía como núcleo fundamental la relación de un significante con la falta. Todo el simbólico, cuando lo trae Lacan, que empieza Lacan, lee el psicoanálisis freudiano y dice, esto solo puede ser entendido a partir de lo simbólico, y el núcleo de lo simbólico es la relación de un significante con la falta. Es desde esa matriz lógica que voy a leer el complejo de castración. Hay un elemento y la falta de un elemento. No hay el pitito y la vulvita. No hay. Hay un elemento y la falta. A nivel de lo que es el psicoanálisis en su versión estructuralista. ¿Sí? Estoy hablando como el núcleo del simbolismo. ¿Sí? ¿Qué ejemplo puedo darles? Ejemplo de lo que el núcleo del simbolismo, la relación de un significante con la falta, es cuando uno le cuenta cuentos a los nenes. Uno le cuenta cuentos a los nenes, después uno va cumpliendo años, y nos van contando cuentos, cuentos más complicados, cuentos de seminarios, de intervenciones de Lacan, pero hay un momento que se nota más con los nenes, cuando uno les empieza a contar un cuento y empieza a armar una cadena significante. Bueno, una vez había un señor, y este señor iba caminando, y entonces iba caminando, el día estaba lindo, y se internó en un bosque. Y entonces ya el nene o la nena te dice, ¿y qué pasó? Y bueno, se internó en un bosque que se iba poniendo cada vez más oscuro, y ahí se cruzó con una sombra, y uno se calla y te dice, ¿y qué pasó ahí? Cuando te dicen qué pasó, y qué pasó, y qué pasó, es porque la cadena misma del relato va localizando una falta. Cuando vos cortás la cadena, aparece esa falta. Vos venís contando, y resulta que en determinado momento aparece una falta. Entonces te dicen, ¿y cómo sigue eso? Esa falta la llenas con un significante, pero esa falta se te corre. Entonces seguís con la cadena, pero la cadena misma en su despliegue localiza una falta. Esa falta se va corriendo todo lo que vos quieras. ¿Sí? Pero si vos hicieses un resumen de todo eso, si vos acortases, acoplases, resumieses a los Jacobson esa cadena significante, te va a quedar un significante y una falta. Ese significante puede estar hecho de muchos significantes, y entonces el Señor se cruzó con la sombra, que era la sombra y que no sabía si era un oso, y parás ahí y te dice, pero ¿era un oso o no era un oso? ¿Qué pasó? Continúa, porque lo simbólico mismo en su articulación determina, localiza una falta. ¿Okay? Que será rellenada o que no será rellenada. Doy estos ejemplos porque me parecen lindos del seminario de la angustia, porque son los momentos más angustiantes, vos los ves en los nenes. Se empiezan a angustiar cuando se encuentran en ese punto de falta. Y te dice, ¿ahí qué pasó? Y dice, no, estoy cansado. No, vos de acá no te vas hasta que me contás qué pasó. ¿Sí? La relación de ese simbolismo es el centro de ese simbolismo, es la relación de un significante con la falta, que se llena con otro significante, pero a la vez se desplaza. ¿Sí? Así aprendimos a leer la cadena significante, así empezamos a entender el deseo en la cadena significante, la metonimia de la falta de ser. Así empezamos a pensar nuestro trabajo en el consultorio. Nuestro trabajo en el consultorio es que aparece alguien que te dice, mira, me falta un significante. Me falta. No sabés lo angustiante que es. Tengo un síntoma y cuando me encuentro con el síntoma, se me hace un vacío, me falta eso. Entonces uno dice, bueno, acuéstese, diga lo que se le ocurre, y ahí vendrá ese significante, ese S2, que obturará esa falta y la correrá, o que llenará el lugar de esa falta y la falta se correrá. Así pensamos la clínica, desde siempre, porque lo simbólico era un elemento central de lo simbólico, el lugar de la falta. Ahora bien, en la Lang no hay nada de eso. Cuando yo digo una lluvia, un enjambre de S1 con efecto de resonancia,
y efectos de goce, la falta no está, no hay falta ahí. ¿Sí? Por supuesto que nosotros, en nuestro simbolismo en general, siempre nos movemos con una falta. ¿Sí? Pero esto que nosotros llamamos falta no es algo propio de la Lang. No es algo propio de la Lang. No es algo propio de lo simbólico a partir del seminario 21. ¿Sí? Es más, hay que preguntarse cómo llegó esa falta a lo simbólico que antes no lo tenía. Hay que preguntarse, no, ¿cómo llegó una falta ahí? Si lo simbólico es un enjambre así de ese uno que producen efectos de goce. ¿Cómo llegó ahí una falta? ¿Sí? De eso simbólico que no lo tenía, ¿no? De este chancro, de esta lesión ulcerosa, de estas llagas que nos produce ese uno. ¿Sí? Entonces, solo tenemos en la Lang, ¿no? Para evitar confusiones, solo tenemos en la Lang, en la lengua, significantes unos sin relaciones entre sí. Cada uno es uno como cualquier otro uno, como dice Lacan hacia el final del seminario 19, que ese no lo hemos trabajado muy poquito de ese, son mismidades incomparables. Ese uno es una mismidad. Si hay algo que no es una mismidad, es la primera noción de significante. El significante es dos. Necesitas otro significante para definir un significante. Uno por anticipación, otro por retroacción. Acá no. Ese uno es una mismidad incomparable. ¿Sí? Lo voy a decir fuerte. Lo simbólico, la Lang, es un aparato de goce. Es un aparato que introduce goce en el cuerpo del ser hablante. ¿Sí? Es un estigma. Me copé cuando lo escribía, porque no lo había puesto en otro momento. ¿Eh? Es un estigma, porque para la tradición cristiana, el estigma es una marca corporal que reproduce las heridas de la pasión de Jesucristo. O sea, es una marca en el cuerpo que reproduce las heridas de la pasión de Jesucristo. ¿Eh? Esto es un estigma. Me gustó esa manera de pensarlo porque me llevó a escribir que la Lang es la dimensión por la que se transmite el goce del otro en el cuerpo del hablante. ¿Eh? En el estigma hay algo de la pasión, es decir, del padecimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero que se me pone así en el cuerpo, en marcas, en ulceraciones de mi cuerpo, ¿sí? Del cuerpo del ser hablante, y digo, che, es bastante, porque la Lang es eso, es ese estado del significante por el que se transmite el goce del otro al cuerpo del ser hablante. Si quieren goce del otro, piensen como esas palabras de mamá, esas palabras de papá. Es la manera más sencilla de darle una imagen a esa lógica de inyección en el cuerpo del ser hablante, del goce del otro. Una vez que lo pensaron como mamá y papá, pueden sacárselo de la cabeza tranquilamente porque el lazo social, lo que circulan los lazos sociales, también produce marcas. También produce marcas. Muchas veces uno escucha, soy un desocupado. Y hay toda una especie de, hay todo un correlato de angustia con eso, ¿no? Todo, que uno dice, no, el psicoanálisis de estas cosas no tiene nada que ver, el psicoanálisis habla de mamá y papá. ¿Sí? Y sin embargo yo lo estoy diciendo de una manera más, más general. Le estoy diciendo que hay un estado del significante que traduce o que transmite el goce del otro al cuerpo del hablante. Ustedes imagínense que el goce del otro ustedes lo pongan en una instancia gubernamental que basuree a ciertos integrantes del lazo social.
Y uno diría, puta, mira, tenemos el goce del otro y tenemos una palabra que cada vez que la leemos nos angustia. No estoy hablando de nadie en general, aunque algunos de ustedes pueden llegar a pensar que sí sabe de qué estoy hablando, pero esto es psicoanálisis también, no es mamá y papá nada más. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Mira, no iba a hablar de esto, pero le voy a dar 30 segundos. ¿Por qué? Porque dentro de 13 días, es el 24 de marzo, va a haber en el imaginario mucho movimiento, van a haber cosas que se van a mover, pero van a aparecer ciertas palabras, yo sé que van a aparecer ciertas palabras en un sentido, y va a haber otras palabras que en el plano del sentido ni siquiera pueden ser discutidas, pero son palabras que van a producir efectos de resonancia y efectos de goce en los cuerpos. Va a haber gente que se va a angustiar. Va a haber gente que se va a angustiar. Y hay una instancia, por eso lo llamo el goce del otro, que no se priva de eso. Y no se trata del significado de las palabras, ¿eh? Se trata de cierto uso. ¿Sí? Bien, pasamos de Jesucristo y los estigmas, pero está bien porque estamos en ese uno y la langa, el goce del otro en el cuerpo hablante. Y vuelvo al tema de la falta, porque digo, no está en el simbolismo anterior, en el simbolismo de los primeros 20 seminarios. La falta era algo localizado en la estructura lo localizaba. ¿Sí? Y acá no, y Lacan tardó mucho tiempo en ir viendo dónde podía estar, ubicar este agujero que no pertenece a lo simbólico. Y aquí va otro pequeño sismo. Si ustedes miran esta falta, se van a dar cuenta que tiene un rol ordenador. Si ustedes la miran de cierta manera, esto que decía que está en el corazón del simbolismo, esta falta tiene un elemento ordenador. ¿Sí? Sin ella, el ser hablante no es más que un objeto de las traumáticas picaduras desordenadas del enjambre de ese uno. Sin esta falta no aparecería más que el ser el objeto de estos traumáticos pinchazos y marcas y ulceraciones y chancros que nos traería ese uno. ¿Sí? Ahora bien, porque esto todavía no lo empezamos a trabajar, pero sí lo tenemos que pensar para ordenarnos. No sería de extrañar que lo que introduce un orden en la langa, no sería de extrañar que lo que introduce un orden en la langa sea lo imaginario. Que lo que introduce un orden que permita masticar, hacer digerible eso, Lacan apueste a que es lo imaginario. Que solo por la intuición, que solo por la imaginación propia del imaginario, existe algo que nosotros podemos llamar saber. Saber como un saber ordenado, articulado. Estoy diciendo ni más ni menos que estoy caracterizando la langa no como un saber, sino como un enjambre de mismidades incomparables, y solo adviene el estatuto de un saber, eso solo adviene al estatuto de un saber, de algo organizado, por lo imaginario. Por lo imaginario. Doy un ejemplo, estoy dando una vuelta, porque yo empecé por acá, empecé por lo imaginario, pero estoy dando una vuelta para volver al mismo lugar. Ustedes en su análisis no pueden no haberse encontrado con algunas palabras que les produjeron ulceraciones. No pueden no haberse encontrado. Tal vez sí, pero siempre hay alguna. ¿Sí? Y a veces ustedes han producido sueños.
han producido asociaciones, han tenido ocurrencias que tienen una relación supuesta, una supuesta relación con ese S1. ¿Eh? Han aparecido, ha aparecido un S1, esa mismidad incomparable, ha producido un efecto de goce, y ustedes a partir de eso después trajeron asociaciones, sueños armados que dicen, esto tiene relación con esto. Entonces, a partir de ahí es que ustedes pueden hablar del despliegue de la cadena del saber inconsciente. ¿Eh? Tal vez lo que le da consistencia a eso que llamamos cadena del saber inconsciente, tal vez no venga de lo simbólico, sino de lo imaginario. ¿Eh? O sea, que uno pueda decir, che, no, porque vos sabés que esto, y tuve un sueño, ese sueño lo llevé al analista y el analista me dijo que tal cosa, y esto realmente me produjo. La consistencia de todo eso tal vez no venga de otro lugar que de lo imaginario. Es una cosa muy fuerte. Porque siempre que nosotros hablábamos de consistencia, hablábamos de lógica. Pues bien, ahora te dice, mira, tal vez cuando vos hablas del saber inconsciente y la cadena y bla, 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 no es saber sino por la participación del imaginario. Punto. Y lo van a encontrar los nuevos, ponele, los recién llegados, lo van a encontrar en estas clases, cuando Lacan dice lo imaginario del nudo es consistencia. Lo imaginario del nudo es consistencia. ¿Cómo puede advenir a lo simbólico una relación binaria? Una relación entre elementos. ¿Cómo puede advenir esa consistencia? Por lo imaginario. Es a partir de lo imaginario que nosotros podemos hablar de relación binaria. Por lo imaginario y su consistencia. Y lo voy a decir de una manera más provocativa. Es con nuestra consistencia corporal, que es lo imaginario, es por la consistencia corporal que logramos hacer de la langue un lenguaje. Cuestiones fuertes. O sea, para que un trabajo analítico funcione y alguien pueda hablar de saber del inconsciente, eso no se logra sin la consistencia corporal, sin lo imaginario como consistencia corporal. ¿No? Es con nuestra consistencia corporal que logramos sobrevivir al efecto del significante uno en su aspecto mortífero. Vaya si tiene importancia, vaya si tiene importancia lo imaginario en este paradigma. Vuelvo a lo simbólico. Dije, vamos a hacer un encuentro corto, pero ya veo que estamos. Vuelvo a lo simbólico, que dije que es la langue. Cada uno que hace a la langue, estuvimos viendo, tiene un efecto de goce. Ahora agreguémosle, porque esto es nuevo, tiene también un efecto de sentido. Esa palabra que produjo úlcera, esa palabra que produjo un efecto de goce en el cuerpo, tiene también un efecto de sentido. Tiene un efecto sentido. E incluso lo tiene, aunque este sentido sea difuso y aunque nos pasemos la vida tratando de dilucidarlo. ¿No? Estoy diciendo que esto no es solamente una marca. Para Lacan tiene una marca y tiene un sentido. El S1 de la langue tiene un sentido
No va más la letra sin sentido, como manera de abordarlo, no va más eso, ¿no? Como manera de abordar lo real, bajo la forma de la ciencia. Cada uno de esos S1, de esas palabras que nos lastimaron, tienen un sentido. ¿Cuál? Y probablemente esta es la vida, te pases la vida tratando de encontrarlo. Vas a necesitar mucho imaginario para poder producir ahí sentido, para poder dilucidar ese sentido, porque eso ya viene con el sentido puesto. Y en ese sentido, en ese aspecto, vamos a encontrar que, dicho por Lacan, que lo real de lo simbólico, ya no dice lo simbólico, dice lo real de lo simbólico, este efecto que produce en el cuerpo, siempre tiene sentido y goce. ¿Mm? Y goce, que es goce fálico, pero no quiero entrar a eso porque eso lo vamos a ver cuando despleguemos esas adyacencias, esas vecindades que estuvimos viendo el año pasado. El goce sentido y el goce fálico y el otro goce. Y el otro goce, estoy hablando de eso. ¿Sí? Pero ese uno tiene sentido y goce. Van a encontrar en estas primeras 6 clases que Lacan dice lo simbólico existe. Y la palabra existencia implica que algo se puede localizar. Yo puedo localizar ese goce. ¿Sí? Puedo localizar ese sentido. ¿Sí? Ese sentido que es una pregunta. Imagínenlo como sentido sin sentido. Sé que algo tiene un sentido, pero tardaría años, voy a tardar años tratando de encontrar la respuesta. ¿Sí? Entonces, Lacan dice, lo simbólico existe, se puede localizar el efecto de goce y el efecto del sentido, y Lacan dice, lo simbólico existe, lo imaginario consiste. Estas palabritas que hemos agarrado en las primeras clases. La consistencia de lo imaginario, el nudo se sostiene, es consistente, y la existencia de lo simbólico, sus efectos de sentido y sus efectos de goce. ¿Sí? Y en realidad quería decir muchas cosas más, pero vamos a dar también un espacio de participación. Quería decir algo respecto de lo real, porque se nos cayó la idea del real supuesto. Solo teníamos la idea de un real supuesto, como el de la ciencia. ¿Qué es lo real? Y el científico te dice, mira, no sé, a lo mejor la teoría que hoy tenemos mañana no sirve, pero lo real responde, y responde a lo simbólico, y responde a lo simbólico reducido, purificado a letras. Pero es un real supuesto. ¿Y qué había antes del Big Bang? Y qué sé yo, no sé, yo lo puedo suponer. A lo mejor haciendo algunos experimentos tengo cierta idea, pero el real de la ciencia es un real supuesto. Pues bien, si tenemos la idea, o si ya no tenemos la idea de un simbólico que atravesando lo imaginario alcanza lo real, se nos cae la distinción entre lo real y la realidad. Y en el seminario 21 se nos cae la distinción de lo real y la realidad. Cosa fuerte, ¿eh? Porque él nos habla, no sé si recuerdan, de lo real de la muerte, en el amor de lo simbólico como medio, o en el amor de lo imaginario como medio. Entonces nos habla se nos cae la distinción, tenemos un real ahí, me enamoré. Eso es real. Y uno dice, no, pero es que es un real libidinal, es un real de la pulsión de muerte, es un real, es uno de los nombres de lo real, el amor. Me enamoré, se murió tal. El real de mi propia muerte. Me han dado un diagnóstico. Las fantasías que esto despierta. No, ¿qué fantasía? Es un real.
¿sí? Entonces se nos cae la distinción realidad real. Estas frases de Lacan que dicen busco un real que no sea supuesto, ¿sí? Busco un real que esté ahí, ¿sí? Y encuentra a nivel del nudo un real que está ahí, porque yo agarro y agarro un anillo, agarro otro anillo. ¿Se acuerdan la bolsa de hacer los mandados? Que yo decía, hagan dos manijitas, metan esto acá, hagan dos manijitas. Entonces hagan dos manijitas y pongan este tercero cerrando las dos manijitas y ya tenemos un nudo Borromeo. Ya tenemos un nudo Borromeo. Ahora si estiro este verde, el azul tiene que pasar al... Era un nudo Borromeo. Se rompió, pero lo hago con este. Pues lo mío es que este ya está hecho. ¿Sí? Este no se va a romper. Entonces tengo el amarillo en el medio, tironeo del amarillo, me queda el negro en el medio, tironeo el negro en el medio, me queda el rojo en el medio. ¿Sí? Entonces, Lacan dice, ven, consiste, es consistente, no se cae. Eso es lo imaginario del nudo. Pero, a diferenciar de lo real del nudo, que es el calce. El calce es lo real del nudo. ¿Sí? Si el nudo lo hice, acá porque se me rompió, porque no tengo buenas cintitas, o buenos cierres de cintitas, entonces a veces tironeo y se deshace, ¿sí? Pero lo real es el calce. Fíjense que es un real que está ahí. No tuve que hacer nada, no tuve que atravesar ningún imaginario, no tuve que hacer cálculos lógicos. Es un real que está ahí. ¿Sí? La manera en que calzan los tres registros. ¿Sí? Lo real es el calce. Es muy interesante esto para pensar algunas cuestiones. Porque lo real es el calce, sí, bueno, pero depende de los tironeos que yo haga, ¿sí? Me va a pasar un registro u otro registro a primer plano. Son igual de importantes, ¿sí? Pero resulta que el imaginario y el simbólico no están anudados sino por lo real, y que el imaginario y el real no están anudados sino por lo simbólico. Entonces yo puedo agarrar y decir, che, ¿y si eso me permite pensar a mí que una imagen o que algo del orden de lo imaginario es real? Porque es lo que mantiene el calce, porque es lo que sirvió para hacer el calce. Se entiende que no estoy hablando de un real libidinal. Estoy hablando de que el calce es lo real y depende en qué configuración, resulta que lo que hace el papel de lo real es una imagen. O el que hace el papel de lo real es una representación simbólica. Bien. Esto es lo que tenía para decirles de esta vuelta de Lacan a nivel de los tres registros. Me pareció que era importante tratar de ubicar algo de esto en Freud, para que pensemos que Lacan no, cuando recomienza con esto, no trae algo tirado de los pelos, es una manera de leer algunos datos freudianos. Sobre todo en lo que tiene que ver con lo real. Freud tenía dos ideas que rescata Lacan, como música de fondo, vamos a decir, como telón de fondo de este seminario. Él tenía dos ideas en la lectura que hace Lacan de Freud para este seminario. La primera es que el ser hablante tiene un imaginario que a diferencia de los animales no le sirve en el mundo de los objetos. El ser hablante tiene un imaginario que a nivel de los objetos no sirve para nada. A mí me gustan mucho los documentales de etología, ¿no?
Entonces, usted, a veces, qué sé yo, me acuerdo alguno, qué sé yo, en determinado momento el oso pasa por un lado del bosque, ya que estamos en el bosque, y siente un olor, y ese olor es de una osa que pasó por ahí, y el oso de repente siente ese olor y se activa en él un mecanismo hormonal complejísimo y empieza a tirar árboles y a gritar y a hacer ciertos ruidos y caminar para el lado donde está el olor. Y la osa escucha esos ruidos y escucha que los árboles tiemblan. Estoy pensando en un documental que vi. Tiran árboles chicos los osos. Tiran nada y la osa ve que viene ahí, eso activa a su vez su mecanismo hormonal. El imaginario de las especies animales, que le sirve para ordenarse. Pues bien, el imaginario del ser hablante no sirve para nada de todo eso. En el mundo de los objetos no lo arma. ¿Sí? No le sirve para eso. Le sirve solamente ese imaginario para tener una consistencia corporal. Es una idea de Lacan. El imaginario del ser hablante, para Freud, solamente sirve para tener una consistencia corporal. Que Freud la pensaba como una especie de depósito del libido narcisista. Lacan dice goce narcisístico. Y esa consistencia corporal no engancha con nada del cuerpo real. Esa consistencia corporal no engancha con nada del cuerpo real. Y otra idea que tiene Freud es que en el plano simbólico, para el ser hablante, el plano simbólico para el ser hablante va más allá del principio del placer, que son los S1 del alambre. ¿Sí? Tenemos un simbólico hecho de chancros de los S1 de la Langa, y tenemos un imaginario que no sirve para nada, sino para sostener la consistencia corporal. ¿Sí? Si nosotros hacemos, tenemos que hacer a partir de este seminario, la idea de que estos dos planos que acabo de decirles, de lo imaginario y de lo simbólico, son planos que no están interpenetrados. No constituyen un nudo límbico. Yo puedo agarrar y decir, bueno, acá está la langa y acá está la consistencia corporal. ¿Sí? Esto no está interpenetrado. Esto está separado. ¿Sí? Esto está descalzado. ¿Sí? Esto está descalzado. Tan descalzado está que a veces la clínica te muestra que de verdad se desanuda. Y alguien te dice, y las palabras me están volviendo loco. Las palabras me pegan en el cuerpo. Y escucho, hijo de puta, puto, puto, hijo de puta, puto. Y uno dice, ah, la mierda, la langa. ¿Sí? O se desanuda esa consistencia corporal que hace que alguien tenga un efecto de doble o de despersonalización ante el espejo. Y entonces Lacan dice, algo los tiene que unir. Y no de cualquier manera. La prueba de que algo los une es que a veces se desunen, se desatan. Eso que los une, eso que une a ese imaginario inviable, porque solo es como una especie de autismo, y ese simbólico inviable, porque solamente produciría efectos en lo real del cuerpo, eso tiene que ser unido por una tercera dimensión. A eso llamo lo real. Y es lo que Lacan decía, este es mi síntoma, lo que me ha puesto a trabajar, que es lo real. Lo real es lograr ese calce, lograr es que eso calce. Bien, yo voy a dejar hoy acá para
A ver si alguno quiere o alguna quiere hacer algún comentario de esta primera vuelta. Mi idea es la próxima vez que nos juntemos a hacer una vuelta, pero ya un poco más avanzada en términos de lo que es la clínica del macho y otra clínica, a nivel de los nudos. Bien. Si hay alguna... Amalia, te doy la palabra. Cuando hablabas de la Laing y digamos del abordaje de la Laing, a mí se me ocurrió pensar en la asociación libre que se le propone y la única regla fundamental que se le propone al paciente, ¿no? Sí. Como no sé, lo digo como una convocatoria a algo, a esto de la Laing, que no, digamos, que discurra por ahí. Sí. Y que de alguna manera el analista por ahí va a marcar, sí, decir alguna palabra, ¿no? Sí. Y como esto, para diferenciarlo de eso de la explicación, lo que pasa que usted cuando era chiquito, su papá le dijo y su mamá le decía que era un burro, y usted ahora es un, ¿no? Que a veces es un poco como que me hizo volver a la importancia de la asociación libre, ¿no? Y de la regla fundamental, digamos, única regla. Sí. Eso. Para evitar esos adoctrinamientos o eso, digamos, no es que Freud lo propone para evitarlo, lo propone, punto, pero hay algo de eso de terminar adoctrinado, viene el tipo y dice, che, viste, sí, mi analista me dijo que yo cuando era chiquito. Uh-huh. Sí. Sí. Entonces llegué a la conclusión, qué sé yo, es como el chiste, ¿no? Me sigo cagando encima, pero ya me importa 3 carajos, digamos, ¿no? Sí, a mí esta cuestión, porque no sé si es, más que una pregunta, es como una reflexión. Me parece que está orientada, para la época hay ciertas intervenciones de Lacan en Yale, en la Universidad de Yale, donde tiró algunas cosas de la interpretación, ¿sí? Algunas cosas de la interpretación, de la puntuación, ¿sí? En la cual decía que una interpretación es una cosa que no está hecha para ser comprendida, no está hecha para... Está hecha para producir resonancias, o como lo dijo en su momento, está hecha para producir olas. ¿Ah? Por una resonancia entre el decir del analista, ¿sí? Que produce una resonancia con el saber del inconsciente. Hay algo que resuena en lo que dijo el analista. ¿Eh? Entonces uno diría, el decir, ¿se acuerdan que el año pasado laburamos mucho con la interpretación como un decir, no lo que se dice, ¿sí? Sino como un decir que produce una resonancia? Y uno diría, sí, pero el laburo analítico surge cuando uno dice, me quedó resonando, y entonces lo pensé, y me parece que tiene que ver con esto y esto. Y cuando alguien te dice, y tiene que ver con esto y esto, ya es una cosa que no es propiamente de la resonancia, ya está funcionando lo imaginario ahí. ¿Sí? Entonces, la primera cosa que te diría que se me ocurre a partir de esto es que la asociación libre da las condiciones para que puedan producirse efectos de resonancia. Que si uno está trabajando un tema, tengo un síntoma, no se me va al aire antes de terminar las frases. Entonces, arranco bien en la prótesis, pero no llego a la apódosis. A ver, pensemos, trabajemos esto. Bueno, empezás bien, pero terminás mal. El empezar tendrá que ver, y nos metemos en una vía de explicación.
¿sí? Me parece que es una vía que anula lo que sería la dimensión de la resonancia, ¿sí? Y la resonancia no puede darse sino en un marco de asociación libre, cuando se trata de una transferencia esclarecida, es decir, del dispositivo analítico. Después las resonancias se juegan en cualquier transmisión, se juegan en una pareja, dentro de lo imaginario, a nivel más imaginario de la transferencia del amor o el odio, o dentro de una transmisión como esta. ¿Qué captó cada uno de ustedes? No tengo idea, pues no lo sé, pero sí sé que si lo captó es porque algo les produjo resonancia, les quedó resonando, y que después tuvieron que poner bastante de lo imaginario para poder tragar, para poder hacer digerible esto, para decir, tiene que ver con esto que me dijo un paciente. Marina. Hola. Bueno, voy a hacer una pregunta, pero no voy a ver si la puedo formular bien, porque eh, esto tiene relación con las zonas erógenas, o sea, por la consistencia del cuerpo. Sí, Digo, sí, bien, sí. bien, bueno. Entonces, Como diría Dorni, sí, fin. No, sí que tiene que ver. Sí que tiene que ver. Ya, digamos, hay cierta intuición por ahí dando vuelta cuando uno dice, ok, la consistencia de un sistema tiene que ver con la unidad corporal, con la consistencia corporal, es como agarrar, porque son estas cosas tan fuertes, que uno dice, che, pero entonces no podemos hablar de saber del inconsciente sin lo imaginario, sin la consistencia corporal. Está bien, ok. ¿Y la falta? Bueno, vamos a ver. Vos tirás ahí zonas erógenas, ¿tiene algo que ver? Sí, tiene algo que ver. Bien. Bueno. Quería agregar una cosa que se me hizo ahí un embrollo, ¿no? En esto de redefinir lo real, ¿no? Sí. Que vos hiciste alusión a ciertas cuestiones, a dos términos alemanes, que será Realität y Wirklichkeit, ¿no? Sí. Y bueno, digo, como germano hablante en primera lengua, o hablada en primera lengua, muchas veces me han preguntado esto. Sí. Y yo no entendía, decía, siempre dije lo mismo, mirá, es lo mismo. Lo que pasa es que no está la Realität, porque cuando estuvieron los germanos invadidos por Roma, mucho de la lengua original alemana tenía, digamos, esta influencia de esa invasión. Sí. Entonces son dos líneas en alemán, está igual de bien dicho, realidad que Wirklichkeit, sí. ¿no? Y que a veces me ha pasado en la lectura de Lacan, que yo decía, se está valiendo de algo porque está la palabra real, que en realidad, o sea, a un alemán te va a decir, es lo mismo. Sí, sí, sí. Obviamente que, o sea, el Realität está, y además era como más científico, que eso era una cosa que le decían a Freud, que usara los términos latínicos, porque la ciencia se escribía en latín. Entonces hay muchas palabras que Freud toma de los términos latínicos del alemán, ¿no? Sí. Y digamos, como conclusión, ¿no? Porque además, por más que me han hablado en alemán, no seguí estudiando, no sé, y tengo pero baches fantásticos, ¿no? O sea, que no soy confiable cuando me piden traducciones. Pero sí que hay algo en la primera lengua que a mí me parece que toca el cuerpo de una manera, y aunque uno no tenga un saber de lo que se estudia, de eso sé mucho más en castellano,
a mí personalmente me resulta orientador, digamos, ¿no? En esta redefinición de lo real, en donde la realidad, que se traducía Wirklichkeit como la realidad, ¿no? Sí. Lo más emparentado del real, realité. Sí, uno más para el lado de lo simbólico. Sí. Y acá volvería a estar dicho, digamos, Realität y Wirklichkeit como lo mismo, es real, punto. Eso. ¿No? Sí. Por ahora creo que sí. Sí. Digo, y ahí va mi pregunta. ¿La primera lengua va más a la langue que la segunda lengua o tercera lengua en la que te puedan lengüetear cuando sos chiquito? Sí, mira. No sé qué piensan ustedes. Yo no sé qué piensan ustedes porque hay cuestiones que... Hay cuestiones no, porque todo se define caso por caso. Todo se define caso por caso. Pero sí para personas como yo, ponele, que venimos de recordar bien abuelas o bisabuelas italianas, españolas, y palabras que no entendíamos, y palabras cariñosas o retos que no entendíamos, es evidente que es para pensar la langue sirve, me parece que sirve mucho más cualquier estatuto del significante donde uno diga, esto tiene sentido, pero yo no puedo decir qué sentido tiene. Esto tiene sentido, y para eso se presta, me parece que se presta más una lengua en la cual se capta más la materialidad, el foné, la fonación. ¿Sí? Pero serían todas, o sea, todas las lenguas con las que te hayan dicho algo, son la langue. Sí. Ese estado del significante, con su posibilidad de introducir goce en el cuerpo del ser hablante, eso puede ser, digamos, clínicamente, ahí lo que tiene que ver con los lenguajes, me parece que, incluso los idiomas, es algo secundario. Ajá. Sí, porque a veces en la clínica, gente que por ahí, bueno, su primera lengua era el castellano y después estudió traductorado de inglés, de pronto hay términos que traen, yo inglés nada, y digamos, y yo me decía, acá pasa algo, ¿por qué lo tiene que traducir ese término? Obviamente que le preguntaba al paciente, ¿no? Pero sí, no tiene ningún estatuto diferencial que te haya dicho más calzones, o que te haya dicho boludo, o te haya dicho lo que te haya dicho el niño ahí, digamos, el acervo de la langue no hace estatutos ahí. Mira, esto es lo otro y esto es lo otro. Está. Mira, yo lo que te diría, digamos, por eso yo decía, una cuestión tiene que ver con el caso por caso. Hay ciertas comunidades. Uno, por ejemplo, tiene muchos... ahora yo ya no lo veo tanto porque pasaron años de lo que era la primera camada, la segunda, la tercera camada de psicoanalistas de la colectividad judía. Y uno se acercaba y había elementos que uno de verdad que no entendía. Bueno, no sé qué significa. Pero que estaban como muy integrados en varios sentidos, no solamente como dando consistencia comunitaria, digamos, somos todos judíos y entonces decimos tujes en vez de decir culo, sino que me parece que había una incidencia de eso. ¿Sí? Pero uno lo puede decir a nivel grupo, a nivel individual.
No quiero ser una gitse, creo que era gitse, que era sirvienta, una mucama, ¿no? Toda una vida para no terminar como una mucama. No decía mucama, decía gitse. Bien. Creo que, a ver, ¿quién más está? Maricel Biglione, y creo que hay más gente. María de Los Ángeles había levantado la mano. Muy bien, vamos, María de Los Ángeles. Hola a todos, muchas gracias Roberto. Bueno, me anima la última pregunta de Amalia, porque hoy escuchándote he tenido presente algo que para mí es un interrogante y es algo que involucra un cambio a nivel del abordaje del goce en Lacan. Es decir, escuchando todo esto que has traído, que resulta bastante complejo, me preguntaba cómo es que tanto énfasis en esta última parte del recorrido en la satisfacción. Es decir, que pareciese que el goce de ese primer momento donde, o al menos así, así lo he leído, digamos, como el goce como articulado con la transgresión, con algo que va más allá y esto, y de repente pasamos al régimen del goce, ¿no? Para todos. Me ha hecho pregunta escuchando todo lo que nos traes hoy, muy interesante y con aclaraciones muy importantes porque me llegan más tangibles, ¿no? La Lange con este S1 que marca, que incluso deja un estigma, ¿no? Sí. Gracias, Roberto. Mira, solo podría decirte que, bueno, la impresión general es que cada vez todo lo que tiene que ver con el goce va cobrando una relevancia cada vez mayor, vamos a decir. Uno lo nota, digamos, en esto que nosotros hablamos, el recorrido, ¿no? De tal manera que en determinado momento uno ve los esfuerzos para generar algo que nosotros decimos la letra, que es una inscripción, pero es una inscripción que poco, nada tiene que ver con significados, con sentidos. F de X, es una letra. ¿Qué quiere decir eso? No sé, pero los matemáticos hacen muchas cosas con eso, ¿sí? Que forma parte de lo que sería la orientación por lo real, ¿sí? Es muy fuerte pensar la Lange como un aparato de goce. Es difícil extraer conclusiones o extraer ideas, ni siquiera extraerlas, que vayan filtrándose ideas, de que detrás de lo que uno habla, a menos que uno sea un científico y que tenga un lenguaje denotativo, el ser hablante habla para gozar. Porque uno dice, esos S1 son. Pero yo acá soy un libre pensador. Yo soy un libre pensador. Es muy difícil hacerse a la idea psicoanalítica de Lacan, decir, habla porque hay un goce ahí. Hablar es tramitar un goce. Pensar
es tramitar un goce, ¿no? De pensar, porque quiero pensar para conectarme mejor en el mundo de los objetos. Entonces el imaginario no sirve para eso, no te conecta para eso. ¿Sí? Entonces, el ser hablante, uno casi diría, todo lo que hace son elaboraciones de goce. Por momentos uno se abisma, pero dice, se abisma en el sentido de decir, che, qué cosa fuerte esta, ¿no? Pero sí pensar el lenguaje mismo, ya no el estatuto del significado de la langa, pensar el lenguaje mismo. ¿Y saben qué son todas estas cosas que yo hablo con ustedes? Son elaboraciones de la langa. Efectos de lectura, donde hay mucho de lo imaginario, que yo hago y ustedes me hacen así, y yo digo, me están entendiendo y me pongo contento, y qué sé yo, y Lacan dice, mira, como mucho producirás alguna resonancia. No vayas a creer que te estás comunicando. Más vale, hacete una idea de que hablas a las pantallas, a las paredes. ¿Sí? Y de alguna manera estás haciendo algo con el goce. Bueno, yo les pido disculpas, pero tenemos que dejar porque me tocaron timbre y ahora sí, ya son más de las 3. Y vamos a retomar, si les parece, en 15 días. La gente que tiene preguntas, guárdensela y la trabajamos la vez que viene. Les mando un beso.